Quiero contarles una historia. Una mujer llega corriendo a buscar al profeta Eliseo. El esposo acaba de morir. Era un buen hombre. Un hombre bueno porque amaba a Dios. Pero muere y al morir deja muchas deudas. Y la persona a la que le debía se presenta delante de la viuda y se presenta para cobrar la deuda. Llega con la viuda y quiere cobrar lo que el esposo que murió le quedó a deber. ¿Y qué quería como pago? Quería que la mujer le pagara con sus hijos. Escucha. Quería el hombre que los hijos de ella, a sus dos hijos. Y esto no es el guión de una película de terror. Es una crisis de verdad. El profeta está escuchando a esta mujer y le hace una pregunta que parece que no tiene sentido. Imagínate, la pena de la mujer. Van por sus hijos y el profeta, el enviado, le pregunta: mujer, ¿qué tienes en tu casa? Y ella responde con vergüenza: no tengo nada. Solo tengo un poco de aceite. Y entonces Eliseo le dice todavía algo más fuera de sentido. El profeta le dice: ve con tus vecinos, pídeles prestados a todos vasijas, todas las que puedas, no pocas. ¿Cuántas? No pocas. Regresa conmigo, cierra la puerta y vas a empezar a vaciar el aceite a estas vasijas. ¿Cuánto aceite tenía? Un poco de aceite. Ella dijo: no tengo nada. ¿Y qué es lo que tienes? Un poco de ¿qué? Y le manda a traer vasijas. Ella empieza a vaciar ese poco aceite, el aceite que ella tenía, y el aceite no dejó de salir. Llena una vasija, llena otra, luego otra, y el aceite seguía saliendo. Y llega un punto que ella le dice a su hijo: tráeme otra vasija. Y su hijo le dice: mamá, ya no hay más vasijas. Escucha, cuando el hijo dice que ya no hay, en ese momento el aceite se detuvo. Es el contexto. Y esto es importante porque el aceite no se detuvo porque se acabó. El aceite se detuvo porque se acabaron las vasijas. Y quiero que se queden ustedes con esta imagen. La provisión de Dios no tiene límite. Di conmigo: la provisión de Dios no tiene límite. El límite lo pusieron las vasijas que ella trajo. Ya no hay más. Ese fue el límite. En el ya no hay más, dejó de salir aceite. Escuchen. Lo que esta mujer se atrevió a conseguir
reveló cuánto es lo que ella le había creído a Dios. Y esto es exactamente lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de lo que realmente tú has creído. Y no me refiero a lo que decimos que creemos en los domingos. Escuchen, ¿qué es lo que has creído tú? El domingo decimos en la alabanza que creemos algo porque lo estamos cantando. Pero realmente, ¿qué es lo que tú has creído? Y me refiero a las decisiones que tomamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Eso es finalmente lo que muestran lo que nosotros creemos. Amén. Todos tenemos dos tipos de creencias. Todos. Las que decimos que tenemos y las que vivimos. Y muchas veces, la mayoría de las ocasiones, no son las mismas. Tú puedes decir, yo sé que Dios me cuida. ¿Cuántos piensan eso? Yo sé que Dios me cuida, amén. ¿Quién lo cree? Sin embargo, mañana en la tarde tienes miedo, tienes temor. Tú puedes decir, yo estoy feliz porque soy parte de esta familia. Soy parte de esta casa, pero te desapareces cuando la casa te necesita. Puedes decir, yo confío en Dios en mis finanzas, pero te quedas sentado cuando se trata de apoyar. La idea y el mensaje no tiene que ver con juzgar. Yo no quiero juzgar a nadie. Es describir algo que, escúchame, nos pasa a todos, incluyéndome. En alguna forma, en algún nivel, pero nos pasa a todos. Por eso la pregunta que te hago hoy es, ¿en verdad le crees a Dios? Y la pregunta es, ¿qué muestran las decisiones que tú tomas cada día sobre lo que realmente tú dices que tú le has creído a Dios? Miren, ¿dónde se ve lo que tú dices que has creído? ¿En dónde se ve? En las decisiones que tomas. Y no son en el domingo, es en el lunes, en el jueves, es el sábado. Las decisiones que tomamos tienen que ver con lo que creemos, no con lo que decimos que hemos creído. Amén. Miren lo que dice Jesús en Lucas capítulo 16, del verso 10 al 12. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen, no lo busquen, escúchenlo. Dice la palabra: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las cosas grandes. Y si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con lo que le pertenece a otra persona, ¿por qué se les daría algo para que fuera de ustedes? Jesús está diciendo aquí algo muy simple. Lo pequeño, di conmigo, lo pequeño revela lo grande. Lo pequeño
revela lo grande. Las pequeñas decisiones que tomas, revelas lo grande de lo que le has creído tú a Dios. Jesús está aquí diciendo algo que es simple. Lo pequeño revela lo grande. Fíjense bien, Jesús no dice que las riquezas materiales son lo más importante. No dice que el dinero es lo más importante. Dice la manera en que manejas la economía, los recursos, revelan dos cosas. Di conmigo, dos cosas revelan. ¿Qué revelan? Número uno, carácter. Di conmigo, número uno, carácter. ¿Cómo manejas el dinero? Revela carácter. Y número dos, ¿cómo manejas el dinero? ¿Qué más revela? ¿Cómo le has creído a Dios? ¿Cómo le has creído a Dios? No se revela el domingo cantando. Se revela en el cómo manejas tu tiempo, cómo manejas tus finanzas. Amén. La manera como tú respondes cuando alguien tiene una necesidad, hacer o no hacer, revela lo que tú le has creído a Dios. La manera como te comportas cuando nadie te mira, revela lo que le has creído a Dios. Di conmigo, amén, no puedes decir ay. Hay cosas que no son complicadas, pero a veces son incómodas. Pero esa es la verdad. Es mucho más fácil hablar de lo que creemos. Es bien fácil hablar, pero es más difícil demostrarlo con lo que estamos haciendo el día a día. Yo puedo hablar alguna vez de los hates que escriben personas que me siguen o que quieren responder a alguna publicación mía. Yo les decía, cuando yo escribo algo, cuando yo hablo algo, corro el riesgo de entrada de que todos los que me conocen y son cercanos digan si soy congruente o soy incongruente. Yo no puedo decir algo público que ustedes me lo vayan a demandar. Yo tengo que ser lo que yo digo que soy. Ahora, no quiere decir que no me equivoque, pero siempre va a ser más fácil hablar y decir lo que creemos que demostrarlo con lo que estamos haciendo en el día a día. Ahora, voy a poner un espejo, amén. Hay personas que todo el domingo en la reunión, en la alabanza, Señor, todo lo que soy te lo entrego yo a ti, Dios. Pero el lunes en la mañana no da nada, no da tiempo, no se esfuerza, no da dinero, no da nada. Pero el domingo, Señor, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo te lo doy, Señor. El domingo en la alabanza. Pero el lunes se nos olvida. Escucha, ¿por qué sucede eso? No es porque sean malas personas, es que no somos malos, amén. A ver, lo voy a repetir, no somos malos. Es un asunto más profundo en el corazón. Escúchame, ¿por qué el domingo digo una cosa y el martes hago otra? No es por malo. Es por un miedo.
Un miedo que no se ha resuelto. Miedo a quedarse sin algo. Miedo a quedarse sin nada. Miedo a que si dan lo que tienen, piensan que no va a haber más. Ese miedo tiene nombre. Ese miedo tiene un nombre. ¿Y saben cuál es el nombre? Una imagen equivocada de Dios. ¿Por qué tenemos miedo? Escucha, todos hemos tenido algún miedo. Ese miedo, ¿saben dónde nace? En una imagen equivocada que tenemos de Dios. Es la imagen que yo creo, pero no es la verdad. Piénsalo así. Si tú tienes un padre que te falla todas las veces, un padre que nunca deja de fallar, siempre falla, es más, puntual, falla. Un padre que nunca cumple con lo que promete. Un padre que aparece cuando le conviene y desaparece cuando más lo necesitas. La pregunta, ¿tú le confiarías tu vida a ese padre? No. No. Vas a tener que aprender a cuidarte solo. Vas a tener que aprender a no depender de nadie. Eso mismo pasa, lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Porque si en lo profundo de tu corazón tienes una imagen de Dios como alguien que es poco confiable, vas a vivir siempre tratando de protegerte. Vas a guardar en lugar de dar. Vas a acumular en lugar de bendecir. Vas a calcular antes de soltar. ¿Y qué tiene que ver con qué? Con un miedo. ¿Y el miedo con qué se relaciona? Con una mala imagen que en esa área tengo yo de Dios. Porque si en el fondo tú estás creyendo que Dios es escaso, ¿cuántos saben que Dios no es escaso? Pero si en el fondo de tu corazón tú crees que Dios es escaso, vas a vivir como alguien que guarda todo. Ayer le decía yo a mi esposa, le digo, me encontré un video buenísimo. Una persona que recomienda que te deshagas de todo lo que hay en tu casa que no utilizas. Tengo tazas como para poner una tienda de tazas. Tengo vajillas como para atender a 30 y somos 2. Tengo ropa, ni me gusta, ni me queda, pero ahí está guardada, esperando para que venga un nieto, un día le quede. ¿Saben? Es miedo a quedarse sin tus cosas. Por eso acumulamos. Esa persona decía, tu casa va a cambiar el ambiente cuando empieces a sacar todo lo que no sirve y con eso vas a bendecir a alguien más. Y es toda una lista. Si quieren luego se las paso. Pero ¿cuántas cosas hay? Mira, recuerditos de cuando fui a Oaxaca, recuerditos de cuando fui a Veracruz, recuerditos de cuando fui a Toluca.
Recuerditos de cuando fui a Altamira. Es que tengo la carta de mi primera novia. Y es un pergamino. Era papiro. Y está ahí toda empolvada, no sirve para nada, jamás la lees. Más te vale que no la leas. Si tú en el fondo crees que Dios te va a fallar, vas a vivir cuidando y calculando el último centavo que tienes. Si en el fondo crees que tienes que ganarte un lugar en Dios, escúchenme, porque esto no tiene que ver solamente con dinero. Si en el fondo tú crees que tienes que ganarte un lugar para ser alguien en Cristo, vas a querer servir solo cuando te conviene y no cuando se necesita. Y les digo algo que tiene poder, algo poderoso. Nuestra conducta no miente. Tu conducta no miente. Esa es la verdad. Siempre está revelando. Mi conducta revela lo que yo he creído. Miren, yo venía hace 2 días por la avenida Ejército. Hay una parte de H-E-B hacia Chedraui que los carriles de H-E-B hacia Chedraui se extienden a 3 carriles. Y los que vienen en sentido contrario se reduce a 2 carriles. Pero eso no se lo dijeron a una señora que venía manejando y venía invadiendo mi carril y se puso enfrente de mí, enojada. Me recordó el 10 de mayo, el 6 de mayo, todo. Y la señora en sentido contrario. Y ahí es a donde entra como clamando Dios, Señor, haz que se manifieste el viejo hombre en el nombre de Jesús. Pero me gana siempre el Espíritu Santo. Ya nada más la volteé a ver, me quedé callado. ¿Cuántas cosas le podía haber dicho a esa mujer? La conducta revela lo que tú has creído, créemelo. Tomen en cuenta que esta no es una predicación para juicio, es un diagnóstico. Amén. Es como si le reclamaras al doctor porque te manda a hacer un estudio que necesita saber cómo estás para saber qué te va a recetar. Y no puedes ofenderte porque te dicen, necesitas hacer estos estudios porque estoy viendo algo que está mal. Amén. Esto no tiene que ver con un tema moral, porque no estamos hablando de algo moral. Porque lo que no se discute es que yo sé que tú no eres una mala persona. Amén. Solamente es que hay ocasiones en que hay áreas en nuestra vida que tenemos una imagen distorsionada de Dios, una imagen equivocada de Él. Y toda imagen equivocada, di conmigo, produce miedo. Y el miedo que produce, retención. Retenemos por miedo. No cambiamos por miedo. Y la retención produce exactamente lo opuesto a la vida que Dios quiere para nosotros. Opuesto, contrario. Hay una historia, Mateo capítulo 25, del verso 14 al verso 30. La historia de 3 siervos, 3 personajes a los que su jefe para irse les deja dinero antes de salir de viaje.
Al primero le da 5 monedas de oro, al segundo le da 2 y al tercero le da una sola moneda. Los 2 primeros fueron e hicieron lo que ellos pensaron que era bueno hacer. Multiplicaron lo que les dio el Señor. Pero el tercero hizo algo diferente. El tercero fue, enterró su moneda y la enterró en el suelo. La pregunta es, ¿por qué la enterró? Y él mismo, en esta escritura, él explica por qué enterré la moneda. ¿Y saben qué dijo? Tuve miedo. ¿Por qué enterraste la moneda? Tuve miedo. Y luego añade algo que es importante. Él dice, sé que eres un hombre, le dice al jefe, sé que eres un hombre duro, que recoges donde no sembraste. ¿Se dan cuenta? El problema no es que fuera flojo, el problema es que tenía una imagen equivocada de su patrón. Lo veía como alguien difícil, como alguien que era imposible, que iba a satisfacer, como alguien que castigaba cuando alguien se equivocaba. Él veía a su jefe como alguien que pedía pero no daba. Y esa imagen distorsionada, equivocada, lo paralizó. El miedo hizo que él enterrara lo que tenía que haber usado. Pero ahora vean lo que responde el jefe. El jefe no le dice, debiste ganar más. ¿Sabes qué le dice? Siervo malo y perezoso. Y en el original la palabra que usa no solo significa flojo, significa alguien que se acobarda, alguien que se retira porque tiene miedo. Su problema no era falta de esfuerzo, su problema tenía que ver con la teología. Tenía un Dios equivocado en la cabeza. Y esa imagen de un Dios equivocado es lo que lo paralizó. Por eso ahora tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuántas cosas en nuestra vida estamos enterrando porque tenemos miedo de un Dios que no es como yo pienso que es? ¿Y qué hacemos cuando tenemos esa imagen? Enterramos las cosas. Estamos teniendo temor de un Dios que te castiga si no alcanzas lo que Él te dice. Un Dios que te quita si cometes un error. Un Dios que solo está contigo cuando todo está bien. Ese no es Dios. Ese no es el Padre que Jesús vino a revelarnos. Amén. Ese es el Dios, y permítame la expresión, ese es el tipo de Dios que la religión, la que sea, nos vino a vender. Y aquí está el corazón del mensaje de lo que quiero enseñarles. Porque el siervo miedoso pensaba como siervo y no como hijo. Un siervo da porque tiene miedo de lo que pasa si no da. En cambio un hijo da porque confía en su papá. ¿Amén o no amén? Muchas veces el siervo sirve para no perder su lugar y su estatus. El siervo. Pero ¿saben por qué sirve el hijo? Porque ama a su familia. Un siervo cuida lo poco que tiene con sus 2 manos, porque es lo único que tiene, 2 manos. En cambio, un hijo puede soltar todo. ¿Por qué? Porque sabe que su padre
no lo va a dejar sin nada. Di conmigo, mi Padre nunca me va a dejar. Si tú ves lo que dice Gálatas 4, Pablo dice, ya no eres esclavo. Si ya no eres esclavo, ¿qué eres ahora? ¿Qué somos? Somos hijos. Y si eres hijo, ¿qué eres? Heredero. El problema es este. Mucha gente ya sabe que es hija. Mucha gente sabe que es hijo, pero sigue pensando como siervo. Somos hijos, amén. Pero seguimos razonando desde el lugar de siervos y no desde el lugar de hijos. ¿Qué creen que pueda el esclavo pensar que va a merecer? ¿Saben qué piensa que merece el esclavo? Nada. Esas películas que me parten el corazón de ver el tiempo donde la esclavitud era permitida, que llega una familia, el papá, la mamá y sus hijos pequeños, y llegan a un lugar y están los blancos escogiendo a quién se van a llevar como si fueran frutas y estuvieran a la venta. Y de pronto alguien dice, me gusta esa niña. ¿Cómo crees que se siente o se sentía una mujer que también, aunque era negra, amaba a su hija? Y alguien dijo, ahora la quiero para mí, para usarla, para maltratarla, para esclavizarla. Imagínate cómo se quedaba la madre. Somos hijos, pero en áreas seguimos pensando que somos esclavos. A veces lo que sabemos es doctrina, pero seguimos viviendo con miedo, porque no estamos creyendo que el Padre es un Padre bueno de verdad. Di conmigo, Dios es bueno, y esa es la verdad. Creo que no tenemos que preguntar qué es lo que yo creo, qué es lo que tú crees. Lo que tenemos es ver cómo reaccionamos cuando tenemos algo que tenemos que soltar. ¿Cómo reaccionas cuando tienes que soltar lo que tienes que soltar? Lo que sea que eso sea. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué pasa cuando hay una necesidad en la congregación y alguien te invita a participar? ¿Qué pasa cuando el tiempo que tenías libre se necesita para que apoyes aquí en la congregación? ¿Qué pasa cuando tienes que decidir si cumples el compromiso el compromiso con la congregación después de una semana que tuviste con muchísimo trabajo? Una semana difícil. Lo que pasa en ese momento, lo que piensas en ese momento, lo que decides, lo que resuelves, eso se llama tu teología real. Eso es lo que tú crees. Lo que tú resuelvas, eso es lo que tú crees. No lo que dices que crees, sino lo que crees de verdad. Y la pregunta es, ¿desde dónde estamos viviendo la vida? ¿Desde la confianza que tenemos de ser hijos o desde el miedo porque pensamos que somos siervos? Y escúchenme, este mensaje no tiene que ver con decir, iglesia, tenemos que esforzarnos más todos. No se trata de un esfuerzo. Tampoco estoy diciendo que tienes la obligación de dar y que tienes que dar aunque no quieras. Eso jamás lo vamos a decir. Nadie te va a decir, esfuérzate en servir aunque no tengas ganas. Eso se llama religión.
Y la religión produce personas que actúan bien mientras las están mirando, pero vuelven a lo mismo cuando nadie las ve. Ay, ay, ay. Para nadie es una noticia que la religión no cambia a nadie. Lo que cambia a alguien es Cristo en nosotros. Y entonces la invitación que hago hoy es bien simple. Quiero que revises cuál es en verdad la imagen que tú tienes de Dios. ¿Cómo voy a confiar en alguien que me hace daño? ¿Cómo voy a confiar en alguien que siento yo que no me protege? ¿Cómo voy a confiar en alguien que me produce miedo? Pero qué diferente es que yo crea que mi Padre me ama. Qué diferente es creer que a donde quiera que yo vaya, Dios va conmigo. Qué diferente es creer que en medio del problema, de la circunstancia, el Señor está ahí para rescatarme y levantarme. ...2020... todos encerrados. Yo me acuerdo, hubo un martes, las tiendas cerradas, todos, hasta los perros en su casa. Y ese día tuvimos una reunión en mi casa y había dos damas que tuvimos que llevar porque no traían en qué irse. Y eran las 12 de la noche. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tienes que evaluar cuál es la clase de Dios en el que tú has creído, no en el que yo creo, en el que tú has creído. Y ese te va a dar las respuestas para entender por qué reaccionamos así. Cuando la imagen de Dios está bien en tu vida, todo lo demás se va a acomodar solo. Escuchen, cuando hay una imagen correcta, todo se va a acomodar solo. Nadie tendría que esforzarse para ser generoso cuando tú confías en aquel que da todo. No tienes que convencerte de servir cuando sabes que eres parte de algo que vale la pena. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 17? Dice que la gracia vino por Jesucristo. La gracia no es una teoría. Di conmigo, la gracia es una persona. Y cuando esa persona vive adentro de ti, la generosidad entonces ya no es un sacrificio, es algo natural. A ver, ¿para quién es un sacrificio respirar? Tú no te levantas y dices, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que respire normalmente hoy, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no oramos por respirar? Porque lo hacemos de manera natural. Si tú tienes una imagen correcta de Dios, tú no vas a tener miedo. Tu expresión de Cristo va a ser natural como tu respirar. Amén. Es como el aceite de la viuda. Nadie le pidió que se esforzara.
Nadie le dijo que produjera el aceite. Esa no fue la orden. Solo se le pidió que pusiera vasijas. Y cuando ella puso vasijas, ¿qué pasó con el aceite? El aceite hizo todo. El aceite hizo todo lo demás. Dios no te está pidiendo que produzcas lo que no tienes. Amén. Dios te está pidiendo vasijas. Para que me entiendas. Dios te está pidiendo que vengas porque tienes capacidad de dar, pero también capacidad para recibir. Una vez, en una reunión, estaba predicando la pastora, Dios me puso en el corazón darle una ofrenda a un señor que ese día había llegado por primera vez. Cuando termina la reunión, me acerco y le doy un billete. Y cuando él ve el billete, le digo, Dios me puso en el corazón darle esto como una semilla. Me dijo, no, yo no necesito eso. Dije, no, no te lo estoy dando porque seas un necesitado. Te lo estoy dando porque Dios me dijo que te lo diera. ¿Saben qué hizo? Digan qué. Se fue ofendidísimo, enojado. Se fue enojado. ¿Y saben qué les dije? Para que des, primero necesitas aprender a recibir. Confía que Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Confía que Dios te va a llevar a donde tú no puedes llegar. La pregunta es, más bien la pregunta no es, ¿cómo me obligo a dar más, pastor? La pregunta es, ¿qué clase de imagen tengo yo de Dios? Cuando resuelves esa imagen que tú tengas de Dios, el dar, el servir, el comprometerte, van a dejar de costarte algo. Y se va a volver normal. Amén. ¿A dónde te quiere llevar Dios? A que seas una expresión de lo que tú ya eres. No que expreses lo que no eres, que expreses lo que tú eres, una hija de Dios, un hijo de Dios. Y cuando eso pasa, ya no vas a necesitar que nadie te empuje, no vas a necesitar que nadie te presione. Es una expresión normal. Ya no necesitas que alguien te recuerde, ya no necesitas que alguien te motive con un premio o te asuste con consecuencias, como un pastor que decía, el que no diezme hoy, voy a orar al diablo para que le jale las patas entre semana. No, hombre, pues la gente decía, yo sí doy. Pero esa no es una oración, eso se llama extorsión. ¿Sí o no? Tenemos que acabar con el mensaje que te asusta y quedarnos con el mensaje que nos enseña. Das porque eres dador alegre. Y sirve porque tu espíritu es de servicio. Y te comprometes porque entiendes
que eres parte del cuerpo del Señor. ¿Saben cómo se llama eso? Vivir desde la identidad. Quiero hablarles directamente a esta casa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo algo. No tiene que ver con un programa, no tiene que ver con un evento. Estamos construyendo una comunidad donde las personas se tienen que conectar, donde las personas tienen que crecer y ayudar a crecer a otros. Amén. Ese es mi sueño. Que tú ayudes a crecer a otros. Mi sueño es que tú crezcas, pero que no te quedes ahí. Que avances y que ayudes a más personas a crecer. Ese sueño tiene un costo y no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con la presencia, tiene que ver con compromiso. Ese sueño tiene que ver con la actitud. Para que esto pueda funcionar, necesitamos que personas que no estén aquí solo por lo que reciben. Necesitamos personas que están aquí porque saben quiénes son. Amén. Necesito que sepas quién eres y que no tengas dudas de quién eres tú en Cristo. Amén. Necesito personas que no dependan del pastor, que dependan del Señor. ¿Cuál es la manera más eficaz para que una congregación dependa de un pastor? Enseñarles que yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi sueño es al revés. Que no me hables por teléfono porque antes hablaste con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te respondió. No necesitamos tener ovejas que dependan, necesitamos ovejas que produzcan. No estamos, ni ustedes están aquí para pagar una membresía y no estás comprando un servicio. Es una decisión. Yo creo en el que me ha sostenido, me sostuvo ayer, me sostuvo hoy, me va a sostener mañana. Y el servicio aquí no es un trabajo voluntario, no sirvo para hacerle el favor al pastor, es una declaración. Tengo algo que este cuerpo necesita y lo traigo porque soy parte de este cuerpo. ¿Amén o no amén? Y la actitud que tú tengas hasta a esta congregación va a decir mucho sobre lo que tú crees de Cristo, porque esta congregación es el cuerpo del Señor. Y les digo algo, no es perfecta, ningún cuerpo lo es. Yo casi era perfecto, pero ¿por qué les da risa? Qué bárbaros. Oigan, decimos que amamos a Cristo, pero no hay compromiso con el cuerpo. El cuerpo es de Cristo. Yo digo que amo a, pero no sirvo al cuerpo. ¿Y de quién es el cuerpo? ¿Es incongruente eso? Sí. Hoy no es día para mandarte a revisar tu conducta, porque no hablamos de conducta. Hablamos de revisar la imagen que tú personalmente tú tienes de Dios. Te voy a decir algo que vas a poder hacer en la semana. Y lo primero sería hacerte la pregunta honesta.
Y para eso vas a tener que escoger un momento en la semana, en la noche, hoy, mañana. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, honestamente, las decisiones de los últimos 30 días que han mostrado qué tipo de imagen tengo de Dios. Pastor, me salí corriendo temprano a Banco Azteca para pedir un crédito porque estaba ya hasta acá. Bueno, esa decisión, ¿en base a qué la tomaste? Tomando en cuenta qué tipo de Dios percibes para ti. Amén. ¿Por qué creo lo que creo? Y lo que creo lo demuestro con lo que yo decido. No con lo que canto, sino con lo que yo decido. Otra cosa que pueden hacer es, encuentra la moneda enterrada. Hay algo que Dios puso en tus manos. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser talento, puede ser presencia. Algo que no has soltado porque en el fondo tienes miedo de quedarte sin eso. Ponte a orar en esta semana, no para prometer que lo vas a soltar, para preguntarle qué clase de imagen tengo de Dios que no he podido soltar lo que tengo que soltar. Amén. Hay un montón de cosas que nos estorban, que sabemos que son un estorbo, pero las seguimos manteniendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la imagen que yo tengo de Dios. Comiencen a hacer algo y siempre comiencen por algo pequeño. Comiencen a honrar el compromiso que tengas, aunque la semana fue una semana complicada. Pudiera ser después de toda la semana, pastor, pero el jueves estoy en formación de vida. Amén. Que por cierto quiero hacer una dinámica en formación de vida. Terminando formación de vida, quiero que haya convivencia, que podamos comer y cenar y ya después irnos. Yo espero que haya buena comida de las dos. Póngame la luz en modo romántico, por favor. Termino con esto. Es importante para ti, no para mí. Es importante para ti, pero también es importante para mí hacer lo que voy a decirles que hagan. Y no es para juicio, es para diagnóstico. ¿Por qué en eso que tengo miedo? Porque tengo miedo. ¿Por qué no quiero cambiar? ¿Por qué no quiero soltar lo que tengo que soltar? ¿Por qué tengo miedo de depender de Dios y termino dependiendo de una persona? Porque en ese miedo tienes una imagen distorsionada de Dios. Hay áreas en donde ya eres más que vencedor porque el Señor es tu fuerza. Pero hay áreas donde no es tu fuerza. Hay áreas donde tú estás trabajando, pero lo haces con miedo y con temor. Créanme, van a tener un gran avance, van a avanzar en su vida espiritual en Cristo si ustedes descubren
¿Cómo es la imagen que tienen de Dios en esas áreas donde ustedes están moviéndose con temores y con miedos? Y van a poder avanzar. Y a veces tiene que ver hasta con relaciones personales. Tiene que ver con todas las decisiones que tomamos. Yo quiero pedirles ahí donde están, ni siquiera se pongan de pie, solamente pon tu mano así arriba de ti, esa mano, como diciendo: Señor, ese espíritu de verdad, el espíritu de verdad que nos lleva a todo conocimiento de lo que tú eres. Señor, permíteme conocerte como tú eres y no como yo creo. Permíteme, Padre, entender lo que tú eres en mí, entendiendo lo que tú eres, lo que has hecho, lo que hiciste por mí. Ayúdame, Señor, ábreme mis ojos, que yo te pueda ver, que pueda ver con claridad a Cristo. Permíteme ver, Señor, la luz que es la luz de la vida, y que esa luz echa afuera todo miedo y todo temor. Señor, aquí estoy en modo disponible para ti, Dios. Reconozco que hay áreas donde tengo miedos y temores. Alúmbrame, Padre, en cada una de esas áreas y muéstrame lo que tú eres y corrige la imagen que yo tengo de ti, Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.